Pues nada, que me han dado plantón. Había quedado aquí con el resto de náufragos de la filosofía para hablar del nacimiento de la filosofía en la antigua Grecia y me han dado plantón. Pasa el rato, no me llaman, no sé qué habrá pasado. Igual tienen relojes de arena y van un poco mal. Un WhatsApp. Vamos a ver qué dice esto. Hombre, son ellos, menos mal, señales de vida. Descárgate el aplicativo que te mandamos, Viaje en el Tiempo. Enseguida te explicamos. Estamos en la antigua Grecia. Saludos. No sé, a ver, me lo voy a descargar. Ya. Pulsa almohadilla. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Nada, una aplicación, tío, todos en Grecia. ¿Qué pasa? ¿De dónde estamos? ¿En Grecia En ahora? la Grecia misma. ¿Lo ves o qué? Bueno. Sí, efectivamente. Oye, ¿y esos que vienen por ahí? Me cago en el mar Egeo, si son los 300, los espartanos. Y el jefe es un macarra. Ya podéis tener cuidado. Sí. ¡Que vienen los espartanos! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Para! ¡Venga ya! Hola, ¿qué tal? No, aquí hablando de filosofía, la Esparta, la mejor filosofía es la de Esparta. ¿Y no es así? La de Esparta es la mejor, sí, la mejor. Tú, el de ahí. ¿Cuál es tu oficio? Trabajo en una empresa que distribuye etiquetadoras de códigos de barras. Y, Arcadio, ¿cuál es tu oficio? No me llamo Arcadio, me llamo Rafael y soy escritor. Escultor, ya. No, escultor no, escritor. ¿Y tú? Yo soy taxista en Atenas. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Yo qué sé. ¿Lo ves, amigo? ¡En marcha! Pero ese tío a mí, ¿por qué me tiene que decir nada? Bueno, es un fantasma. Fantasma. ¿Y a mí por qué me llama Arcadio? Se me llama Rafael. ¡Hombre! ¡Retaguardia! Oye, chicos, yo me vuelvo a hablar de filosofía en un sitio más tranquilo. A mí esto de Grecia, gracias por el aplicativo. Vuelve cuando quieras. Me vuelvo, gracias Tales. Hasta la próxima. Adiós, Mileto. Adiós. Oh, ya de vuelta, menos mal. Uf, menudo susto me he dado. Anda, dejo el aplicativo este. Que donde esté un sitio tranquilo para explicar filosofía, que se quite lo demás. Muy interesante la Grecia clásica, pero nos las hemos visto un poco apuradas. Y ahora que no me oye Leónidas voy a decir una cosa. Eso de que Esparta fuera la repera de la filosofía, porque hagan de eso nada, ¿eh? Realmente la filosofía nace en una serie de colonias griegas que hay, bueno, son polis, son ciudades-estado, que no es una ciudad como la concebimos hoy día, sino que alrededor tiene territorio, tiene campos, son pequeños territorios, con lógicamente una urbe principal. Bueno, y nace en una serie de ciudades-estado que hay dispersas por el Mediterráneo, porque Grecia no era solo lo que hoy conocemos por Grecia, sino que abarcaba la Magna Grecia, es decir, tenían colonias, por ejemplo, en la zona del sur de Italia, tenían colonias en Sicilia, etc.
pues en todos esos sitios surgen distintos pensadores. Luego bien es cierto que Atenas, que es una polis especialmente brillante, será la que aglutine pues, el mayor número de filósofos y de alguna manera marque la pauta de lo que va a ser la filosofía, pues gracias a que Sócrates era ateniense, Platón era ateniense, que son grandes cumbres, y Aristóteles no era ateniense, pero sí que reside en Atenas y es discípulo de Platón. Bueno, pero eso ya iremos hablando. ¿Y qué pasa? ¿Que antes de que naciera la filosofía los hombres no pensaban, no tenían una visión del mundo? Pues lógicamente sí. Lo que pasa es que el modelo de conocimiento que tenían era un saber mítico. Y esas explicaciones míticas lo que hacían era explicar los sucesos de nuestra vida a partir de poderes dañinos o propicios pues que nos condicionaban. Los dioses podían intervenir. En el Cantar del Mío Cid todavía vemos cómo hay un augurio, un mal augurio, cuando un cuervo negro sobrevuela, ¿no? Pues bueno, pues había augurios, había presagios, había maleficios y que explicaban pues, el devenir del mundo, los cambios, los sucesos, porque precisamente esos cambios eran un tema que inquietaban a los griegos. El cambio de la sucesión de las estaciones, o el cambio de las propias personas, o todo el cambio del universo. Un punto de coincidencia de la filosofía con el saber mítico es ese asombro por la realidad, esa necesidad de explicar las cosas, esa inquietud ante el cambio. La filosofía, tal y como la entendemos hoy en día, nace en Grecia. En otras partes ha habido personas que han tenido una gran intuición de la realidad, han podido llegar a establecer una cosmovisión muy rica, muy compleja, pero solo en Grecia esta manera de entender las cosas es razonada, justificada y debatible. Es decir, un filósofo afirma una cosa, pero tiene que argumentar racionalmente y esos argumentos pueden tener la contraargumentación de otras personas que puedan razonar. De manera que hay una especie de depuración en el pensamiento. Es decir, un elemento fundamental de la filosofía que ya descubren los griegos es que tiene que estar dispuesta a someterse a una crítica. No todas las polis griegas aportan grandes filósofos. Ya hemos dicho que los espartanos, por mucho pues no tienen grandes figuras de la filosofía. Es un estado militarista y muy guerrero, pero le falta pues algunos elementos que van a facilitar el nacimiento de la filosofía. ¿Qué elementos son esos? Pues uno de esos elementos, por ejemplo, es la democracia. Es decir, la democracia, como la que existe en Atenas, precisa del uso de la palabra, la persuasión, la argumentación, justificar. Bueno, pues esto es un caldo de cultivo muy propicio para la filosofía, ¿no? Para el debate, para la reflexión, para la argumentación. Hay otros elementos que sí que comparte el mundo griego. Por ejemplo, una cultura muy humanística, en el sentido de que los propios dioses tienen elementos muy humanos, ¿no? Pasiones y demás. Es decir, su cultura se fija mucho en el hombre. Ya hemos hablado del conocimiento mítico, que se plantea los porqués de las cosas, aunque luego dé unas respuestas distintas, pero sí que se está cuestionando la realidad. Y luego un elemento que señalan muchos filósofos, a saber que hay una clase social liberada de las servidumbres del trabajo y demás, que es la clase de los ciudadanos, pero de los ciudadanos que no son artesanos ni nada parecido. La estructura básica de la sociedad griega se divide en tres grandes grupos. Los esclavos, que esos pues ni se les permite filosofar ni nada, esos están para lo que están, ¿no? La fuerza bruta y la atención a determinados servicios. Luego los ciudadanos, que son los hombres libres, y dentro de esos ciudadanos lógicamente hay algunos pues, que tienen más holgura en su vida. Y por último los metecos, que son personas libres, pero que no son ciudadanos de la polis en la que viven. Entonces tienen una serie de derechos restringidos. Por ejemplo, Aristóteles era un meteco en Atenas, es decir, él no era ciudadano ateniense. Pues ¿qué consecuencias tenía? Pues, por ejemplo, él no podía tener propiedades. Aristóteles puede montar su escuela en el santuario del Liceo en Atenas, pero no podría tener una escuela en una casa, porque no podía tener esas propiedades. Y eso que era amigo íntimo del regente que va a poner Alejandro Magno a cargo de
de todo ese territorio de Grecia, el amigo de Antípatro. Bueno, ya hablaremos, y si no hay un libro que está en el horno y ya contaremos otras cosas. Pero el hecho es que hay una serie de ciudadanos libres y otros que no son ciudadanos de esa polis, pero que tienen un poder adquisitivo holgado, que tienen capacidad de actuación, que sí que tienen la holgura suficiente para dedicarse, pues eso, a la reflexión, al debate, al pensamiento, en definitiva. Vamos, que están ociosos. Ocio y nec, ocio, lo que no es ocio. Bueno, pues estos tienen ocio, no tienen que estar en los negocios. Pero antes de terminar quiero citar un elemento que es fundamental y que a veces se olvida a la hora de explicarlo, y es la capacidad de innovación del ser humano. Un caldo de cultivo no significa que se vaya a dar un elemento necesariamente, no está determinado. Hay una serie de personas en ese momento histórico y en ese entorno que son capaces de innovar, de plantear cosas de manera diferente. Entonces, la gran virtud de estos filósofos es que en esa circunstancia concreta son capaces de dar ese paso. Y de ahí yo creo que tiene que nacer nuestra admiración por ellos, al margen de que luego su pensamiento pues, pueda resultarnos más o menos interesante, adecuado, y luego hay que ubicarlo en su circunstancia histórica. Pero es esa capacidad de innovar, esa capacidad de mirar con ojos nuevos, de asombrarse ante la realidad. Bueno, polizones, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que nos volvamos a ver próximamente y voy a coger el móvil y a ver cómo saco a estos auténticos náufragos de la Grecia clásica. ¡Hasta la próxima, polizones! ¿Estos son todos? ¿Cómo ordenaste? 300. Todos con heredero varón que prolongará su estirpe. ¡Lucharemos con nuestro rey! ¡Por Esparta! ¡Por la libertad! ¡Hasta la muerte! Es tu hijo. Es demasiado joven para haber sentido calor de mujer. Otros pueden reemplazarlo. Astinos es tan valiente y apto como el que más. Y no es más joven que nosotros la primera vez que combatimos juntos. Eres un buen amigo. Pero mejor capitán no hay.